quedar hacia superior o hacia inferior, darnos una zona de contacto. Cuando yo hago el movimiento de esta rodilla, yo voy a estar viendo que el líquido pasa siempre y cuando la forma sea circunferencial. Pasa por abajo hasta que llegue un momento en que ese fluido va a estar evitando el roce, la fricción abajo. Y de esta manera yo evito un desgaste. Por lo tanto, si yo quito el menisco, lo que voy a estar haciendo es ampliar el grado de desgaste que va a tener mi rodilla. Y eso es el problema que vamos a tener. ¿Cuál es el dato clínico? Lo que me dice el paciente: doctor, mi rodilla se bloquea, queda atorado, ya no la puedo mover. En ese momento, cuidado, porque quiere decir que el menisco ya se rompió y ya se moldea y atora. Una prueba muy fácil, muy sencilla, que puede ser repetible en cualquier consultorio, se llama prueba de Tesal. ¿Esta qué es? Pongan a su paciente con la rodilla que está lastimada y pongan que se apoye sobre ella y que haga una ligera flexión. Le agarran los antebrazos y lo giran hacia adentro y hacia afuera. En ese momento, si giro hacia adentro, estoy probando el lado externo. Esto es contrario. Si giro hacia afuera, estoy probando el lado interno. En el momento en que presente dolor, como están dándole la carga directa, ustedes pueden demostrar dónde está lesionado el paciente. Otra de las formas de verlo es obviamente, bueno, ya hago pruebas, McMurray para estar viendo cuál es la presión, o le hago una resonancia. En esta debería de verse el menisco como si fuera una parte aquí triangular y otra parte triangular. Esta parte triangular, obviamente ya no hay nada aquí, se desplazó hacia acá. Ya se salió el menisco, o vemos un signo que se llama de doble cruzado posterior. Se puede ir hacia anterior o hacia posterior, que son las formas de tenerlo. Cuando nosotros soportamos la carga sobre ese menisco debemos de acordarnos de algo. No tiene vascularidad en esta zona. La única zona vascular son estos, que determinó Arnowski. Si yo le pongo una carga y le hago este soporte, yo voy a estar soportando en forma normal y yo tengo 10 millones de ciclos para esa rodilla para utilizarla. Me alcanza perfectamente bien para llegar a los 65 años sin problemas de mis rodillas. Pero si el menisco se va perdiendo, voy a estar disminuyendo la capacidad de absorción de impactos y vean, la resección del 15% del menisco. Vean lo pequeño que es esta resección, aumenta la carga en un 65%. ¿Qué pasa si yo volé el menisco? Antes, ¿qué es lo que se hacía? Los médicos ortopedistas teníamos una jarrota y ahí guardábamos todos los meniscos, porque todo lo que dolía decíamos que era menisco. Entonces lo quitábamos y era como se hacía, era la técnica. Actualmente se dice que hicimos un menicidio, ya no se quitan los meniscos, hay que mantenerlos. ¿Por qué? Porque si los quitamos totalmente, aumenta la carga en 700%. Imagínense esta carga. ¿A qué nos va a llevar? A algo que va a estar degenerando y destruyendo más rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Localizar el desgarro. ¿Dónde está? El menisco va a tener zonas donde se inserta, llamados cuernos, y una zona periférica o llamado cuerpo. Entonces yo tengo que ver, está en el cuerno, está en el cuerpo, ¿dónde se encuentra? Limitar la resección, lo menos que se pueda resecar, por favor. Debemos de mantener. Ustedes dirán, ¿qué tanto eso tiene que hacer el cirujano? Si son ustedes los que están operándose, les gustaría que se les quitara lo menos de menisco. Y preservar el mayor tejido, ¿cómo? Tratando de hacer suturas meniscales. Para fijar este menisco depende de cómo está la lesión. Si es una zona que no tiene irrigación, le hagan lo que le hagan, lo van a poner. Yo divido el menisco en tercios. La zona más cercana es zona blanca, no tiene irrigación. La zona media es zona rosa o zona blanca roja, tiene una irrigación parcial. Y la que está en la periferia es una zona roja, tiene irrigación, hay que fijarla, hay que mantenerla, porque si no va a tener problemas su paciente. Esto es lo que vamos a estar teniendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una triada de FIBA. Les ha tocado ver placas de esta forma, en la cual le quitaron el menisco y vean ahora cómo choca hueso contra hueso. Y ahora tengo la deformidad. Si es en la parte interna, deformo en varo. Si es la parte externa, deformo en valgo. Y obviamente voy a llevar a un desgaste y un deterioro mayor. ¿Qué tengo que estar haciendo? Quitar lo mínimo posible del menisco y técnicas artroscópicas en las cuales puedo estar fijando, puedo estar suturando, puedo estar manteniendo ese menisco el mayor tiempo posible. Otra de las lesiones muy importantes que vamos a estar viendo con los pacientes son lesiones de los ligamentos cruzados. Piensen ustedes en las tablitas que le hacen así, como que va bajando la tablita. ¿Sí lo han visto? No baja ninguna tabla, es un efecto óptico. Yo voy a tener dos tablas y dos hilos de adelante a atrás y uno de atrás hacia adelante. Me permiten hacer esto, pero no me permiten desplazar la tabla hacia adelante o hacia atrás. En la parte interna de la rodilla, porque esto debe ser mecánicamente adecuado. Si yo pongo estos cruzados por fuera, me van a rotar la rodilla. Necesito ponerlos en el centro, cruzados, para que de esta manera
funcione como esas mismas tablas. ¿Cuánto soportan? 1795 newtons en el anterior, 2100 newtons el posterior. Ah, perfecto. ¿Qué es un newton? Un newton es la fuerza necesaria para levantar 1 kilo en un metro, en un segundo, en contra de la gravedad. Imagínense las fuerzas que tienen esos ligamentos. Por lo tanto, son muy resistentes. Pero lo que no soportan son valgos. Si yo rompo al paciente y le hago una lesión en valgo, se va a romper el anterior. Si yo lo hago contrario en valgo, se va a romper el posterior. ¿Cuál me preocupa más? El posterior. ¿Por qué? Pues estoy a 3 milímetros de la arteria. Si me equivoco en la cirugía, pues acaba la cirugía y paso a una amputación. Entonces, es lo que debemos estar cuidando. ¿Qué encontramos? Cualquiera de las rupturas de ligamentos yo voy a encontrar en la clínica. Si es anterior, vean, se va hacia anterior mi tibia, se va hacia anterior con una prueba del ACMA, o la puede encontrar hacia posterior. Este es el paciente que operamos el sábado pasado, un paciente con una ruptura de cruzado posterior con integridad del ligamento cruzado anterior. Entonces, es lo que estamos encontrando. Cuando nosotros checamos estos pacientes, ¿qué debemos de hacer? Valorar cómo está. Generalmente lo que encontramos ya es el muñón, un residuo, ya es lo que le queda. Pero había técnicas anteriores en las cuales se hacían un amarre, se hacían perforaciones y se jalaba con sutura. Y decíamos, ya lo reconstruimos. No hay sutura en el mundo que pueda soportar 1795 newtons. Por lo tanto, no servía. Era un Marshall y era algo que se hacía porque no había otras técnicas. Actualmente, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la pata de ganso. Vamos a tomar 2 tendones del recto interno y del semitendinoso y vamos a hacer que 2 tendones se vuelvan un ligamento. Ni en el nombre son iguales. Por lo tanto, debemos dejar un periodo que se llama ligamentización. Que las fibras de colágena se vuelvan a redistribuir en algo que se llama levio estructural de la colágena para que vuelva a tener la resistencia. Si se acuerdan, hablamos de Newton, de la fuerza de carga. Vean, este es un paciente que estamos en la parte de atrás de la rodilla hacia adelante. Por lo tanto, estamos reconstruyendo el cruzado posterior, pero no tiene nada aquí, porque este es un paciente que tiene ambos ligamentos rotos. Y de adelante lo vamos a hacer hacia atrás. Para eso nosotros necesitamos usar sistemas que superen estos newtons. Actualmente hay sistemas que ya están por encima de los 2000 newtons. Es lo que usamos por formas artroscópicas para poderlo manejar. ¿Qué es lo que tenemos? Guías posteriores. Vean que esta guía es más ancha. ¿Por qué? Para que nosotros vamos a hacer una perforación. Si me paso de la perforación, le doy a la arteria, porque está ahí. Entonces, yo la tengo que hacer no en el borde, 8 milímetros hacia atrás y hacia abajo. Por lo tanto, tengo que tener una técnica adecuada para poderlo realizar. Y lo paso desde atrás hacia adelante, mientras aquí lo paso de adelante hacia atrás. Y con eso vuelvo a hacer el juego de los ligamentos cruzados, y aquí estoy pasando mis ligamentos. Tengo el cruzado posterior, que ya reconstruí, tengo el cruzado anterior, y forman aquí una V. Le decimos nosotros que es la V de la victoria porque quedaron bien. Si nosotros los dejamos muy rectos, o muy adelante, o muy atrás, la estabilidad de esa rodilla va a quedar mal, y lo operamos, y el paciente siente todavía un juego porque no hay un equilibrio de las fuerzas. Entonces, esto debe ser completamente exacto. Se llaman puntos isométricos. ¿Qué queremos? Que un paciente que está así, termine de esto. Es el mismo. ¿Le dejamos rodillera? No, lo acabamos de reparar, le acabamos de cumplir todo, le pusimos un sistema que soporta más de 2000 newtons, lo dejamos así, hay que rehabilitar. Pero, importante, lo que tiene son 2 tendones, que pueden ser de cadáver, ¿sí? Pero el riesgo es un rechazo, porque es un trasplante. Lo ideal es que sea del paciente, pero tienen una resistencia diferente, por lo tanto, necesitamos dejar que eso cambie. ¿Cuánto cambiamos para poder jugar, hacer todo? Al año. Porque hay un proceso de ligamentización para que esto cambie la forma estructural de la colágena y la levio estructural y por lo tanto soporte cargas en tensión. Si yo pienso en un tendón, está unido con un músculo que se está contrayendo, que está dando una elongación, mientras que un ligamento está tenso todo el tiempo. Entonces, esto es lo que debo de estar cumpliendo con estas formas de reparación. Hay cada vez más técnicas. Nosotros debemos de manejar diferentes técnicas para poder hacer esto. Poner nuestro injerto, le ponemos cuánto está de medición, y hay técnicas que los vamos a hacer extraarticulares con sistemas en los cuales metemos una broca, esta broca se abre y la volvemos un brocal más grande y regresamos. Hay diferentes formas, hay más de 15 técnicas de hacer una reconstrucción. Lo que realmente depende es la fuerza en newtons que está resistiendo, nuestro tendón de cuánto lo estamos tomando para poder hacer la reconstrucción y al final tener una tensión adecuada.
Si nosotros no recuperamos esa tensión que se mide desde afuera con un tensiómetro, nosotros vamos a dejar que esta rodilla quede inestable y que por lo tanto lo que hicimos sea un fracaso. ¿Cómo vamos a lograr esto? Obviamente con talleres. Nosotros necesitamos hacer la especialidad en ortopedia y posteriormente hacer una subespecialidad en cirugía articular para poder hacer que esto pueda ser repetible por todos nuestros médicos. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar ahora de lo que son fracturas de tibia y tobillo. Ya prácticamente ya se están cansando.